Hola a todos, bienvenidos al Rising Leadership Podcast. El tema de hoy es ¿por qué decisiones ejecutivas inteligentes fallan en la ejecución? Y tenemos en nuestro primer invitado en la historia del podcast, tenemos con nosotros el gran honor de tener a Javier Hidalgo Esteves. Él es un líder con más de 3 décadas de experiencia impulsando información tecnológica y operativa en organizaciones financieras y multinacionales en América Latina. Su trayectoria combina dirección ejecutiva, visión estratégica y una profunda comprensión de cómo la tecnología, que incluye la inteligencia artificial, puede convertirse en un habilitador real de valor. Javier ha trabajado en iniciativas de transformación tecnológica y operativa, siempre con impacto medible en resultados de negocio. A lo largo de su carrera, Javier ha ocupado roles a nivel de C-suite regionales, dirigiendo áreas críticas como eficiencia operativa, gobierno tecnológico, gobierno de datos, modernización de plataformas, automatización de procesos, ciberseguridad y adopción estratégica de IA. Javier también ha asesorado directamente a CEOs y boards en decisiones complejas, desde inversiones mayores hasta gestión de riesgos y transformación organizacional. Javier actualmente lidera Nexum, que es una firma especializada en integrar estrategia, procesos, gobierno e inteligencia artificial para ayudar a organizaciones complejas a tomar mejores decisiones. Su enfoque se centra en claridad ejecutiva, marcos de negocios sólidos y resultados medibles, acompañando a equipos directivos a transformar la complejidad en valor sostenible. Y también recientemente Javier es un advisor ejecutivo en Arise. Javier, es un gran honor y un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias, Masa. El honor es mío y muy amable por tan prestigiosa y notable introducción. Es sorprendente, pero claro, estamos prestos siempre y con tu apoyo igual para poder hacer que las empresas trasciendan. Muchas gracias, Javier. Bueno, me gustaría comenzar este podcast con una pregunta, y esa pregunta es, después de muchos años de tecnología líder en la banca, ¿cómo distingues entre tomar una decisión relacionada con la IA y crear una dirección que la organización realmente pueda ejecutar? Pues bien, una decisión es un anuncio, la dirección es un sistema gobernado que convierte esa decisión en una acción. Entonces, podríamos decir que las organizaciones no se mueven por decisiones, sino se mueven por dirección. En este tiempo he visto y observado en las empresas que demasiadas veces se toman las decisiones de sumarse a la ola, y en este caso hoy la ola de la inteligencia artificial, pero sin una dirección clara. Es como anunciar un viaje sin un mapa ni brújula. Se siguen blueprints genéricos, se actúa por miedo a quedarse atrás, se ignora el legacy y el costo real que eso representa en nuestra región, y se subestima la gobernanza en ambientes de datos, cybersecurity y IA. Pero me gustaría, y quizás ahí he visto ejemplos, y ya en Norteamérica sobre todo, JP Morgan, por ejemplo, invirtió 17 billones de dólares en tecnología. ¿Y qué logró? Más de 400 casos de uso de IA, porque convirtió decisiones en dirección, basado en gobernanza de datos, un ROI medible y de estándares definidos. Y no es fácil, alineó más de 200 empleados en toda esta estructura. Entonces podríamos decir una fórmula clara, que la dirección es igual a una claridad, más gobernanza, más la traducción operativa. Ese conjunto es lo que nos llama la dirección. Y quizás podríamos mencionar lo que Gartner nos indica y confirma, que solo el 35% de las iniciativas de IA escalan. El resto se queda en pilotos. Entonces podríamos decir aquí una lección. Una decisión es un anuncio y la dirección es la que mueve a la organización. Muy bien, gracias. Entonces, tomando en cuenta todos esos elementos que los tomadores de decisiones consideran, ¿a qué se debe que tantas organizaciones anuncien prioridades, inversiones e iniciativas de IA
pero aún no logran producir el movimiento coherente a escala. Aquí podríamos hablar que no es un tema de tecnología, es un tema de negocio, es un tema estructural. Muchas de las empresas obviamente anuncian estos procesos de gestión de IA, pero siguiendo los blueprints genéricos y, ojo, considerando y obviamente manteniendo un legacy que por ende es costoso y generando una deuda tecnológica. Y por otro lado, el tema de la carencia de una gobernanza estructurada bien definida. Entonces, el resultado, ¿qué es lo que nos puede dar? Es un movimiento simbólico, pero no coherente. Entonces, tú tienes ahí ante eso el mantenimiento de los monolitos, que por naturaleza ha venido creciendo y es lo que hoy ha crecido y nos ha dado, obviamente, la importancia en la industria bancaria, financiera y de seguros. Pero asimismo, ese es un proceso que tiene que venir a evolucionar. El dejar de trabajar en silos. Vemos organizaciones que aún obviamente se sigue gestionando basado en las decisiones por departamentos y las prioridades que si tú quieres, estas nos cambian semanalmente por decisiones del business as usual de las organizaciones que vienen dándose en el que yo le llamo apagar los incendios, o obviamente no hay información de data definida y lista para tomar las mejores decisiones. Entonces, y ciertos aspectos hoy es el tema de la no consideración de la base importante que viene resaltándose en cuanto a las ciberseguridad desde el inicio. Ayer justamente salió un anuncio del responsable del Banco Central Europeo que me llamó mucho la atención, en el cual obviamente determina y la preocupación con mitos de Anthropic, que si bien está centrado y configurado, ya te deja la pauta que con esos modelos el proceso que puede gestionarse si no estás listo y a tiempo y ordenado, la consecución puede ser obviamente un problema. Aquí quizás mencionar un banco Santander, aplica modelos de prevención por default y otros obviamente ya se quedan aún en pilotos. Entonces, ¿cómo escalamos? La firma KPMG muestra que el 70% de bancos enfrentan presión por ROI inmediato, pero solamente un 25% reporta ingresos por IA. Entonces, la diferencia ahí es la traducción, obviamente, en la dirección y en la utilización de lo que puedes hacer en el modelo que comentamos con IA. Muy bien, gracias. Entonces, considerando, tú mencionaste aspectos de coherencia y de predicción que son importantes en la toma de decisiones. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son los primeros signos que un equipo ejecutivo debería de tomar para, para decidir su estrategia de inteligencia artificial? Considerando también que con cierta frecuencia no se ha creado una dirección utilizable para los equipos de negocios o de operaciones o de tecnología. Esas señales, Massa, cuando un equipo ejecutivo toma una decisión, pero no crea dirección, la vemos en las prioridades que cambian cada semana, como mencioné anteriormente. Entonces, la decisión existe, pero la organización no puede moverse. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en ese cambio? Que hay que cambiar el de no hay priorización clara a tener una definición de una priorización basada en una gobernanza estructurada. No hay derechos de decisión definidos porque obviamente el día a día nos va generando un movimiento inactivo de la gente que está soportando el negocio y que eso determina el hecho del día a día a poder apalancar la funcionalidad de sus sistemas. No hay accountability, un tema muy delicado porque obviamente en la definición de los roles o en la definición del famoso, yo le llamo los stakeholders, es donde obviamente no están todos integrados en una mesa de trabajo en el que todos definan su rol y responsabilidad por un bien definido. Y él, obviamente, el BAU, el business as usual, que los equipos siguen apagando hoy por hoy los incendios basado, pero no es, nuevamente, no es tecnológico, es cultural, es por las decisiones que están retrasadas en cuanto a poder avanzar en este modelo. Aquí quizás es importante mencionar y comentar, Gartner en el último informe del 2026 reportó que el 57% de las organizaciones admiten que sus datos no están listos. Entonces tenemos que gestionar de alguna manera un modelo para estructurar una gobernanza adecuada, porque la data es el insumo general para poder hacer y te da la IA. Y entonces esa priorización tiene que ir orientada en esos frentes de trabajo en los equipos de negocio para que podamos escalar. Entonces esa es una primera señal que la decisión existe, pero la dirección aún no está utilizable
y es donde tenemos el marco de acción que podemos trabajar para obviamente gestionar y escalar en las organizaciones y poder enfrentar a esas prioridades de una manera diferente. Definitivamente. Entonces, como todos sabemos, uno de los elementos más importantes en liderazgo es el accountability, ¿no? Esas consecuencias. Y el dato que comentas de Gartner, del 57%, es definitivamente impresionante. Vamos a ver esto desde la perspectiva económica. Y bueno, hemos estado hablando mucho de lo que es el entorno de la banca, que es una de las industrias de mayor consecuencia. La pregunta es, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el costo real cuando la transformación de la IA comienza bajo esa ambigüedad direccional que has mencionado? Qué punto tan interesante. En banca, la ambigüedad no es un lujo. Esta se convierte en un riesgo. Y obviamente esa ambigüedad cuesta caro. Y tienes la duplicidad de los esfuerzos por obviamente gestionar de una manera dispersa en los silos o en las estructuras o en pilotos no priorizados de manera de la forma adecuada, y que obviamente esa duplicación de esfuerzos se convierte en costo y en un riesgo en cuanto al talento. Los desperdicios en los monolitos, los riesgos regulatorios, la exposición de la ciberseguridad. Esto nos genera impactos que podemos decir duplicidad de esfuerzos, desperdicios en el legacy por seguir manteniendo como está establecido, el riesgo regulatorio que obviamente no es menor y tenemos que tener el día a día en cuanto a lo que es la estructura de gobierno en cada uno de nuestros países, y la exposición en la ciberseguridad. Entonces esos impactos a esa ambigüedad no es un lujo sino un riesgo. Nuevamente, mencionábamos, JP Morgan evitó 1.5 billones de dólares en pérdidas por fraude gracias a la IA con gobernanza clara. Entonces, la claridad no es opcional, es supervivencia. Y el modelo de gestión que tú tienes desde el lado del riesgo es controlar esa ambigüedad para que el costo poderlo controlar de una manera diferente. Entonces, aquí la visión para evitar esos costos nuevamente es establecer los mecanismos de acción en esa brecha que se está dando hoy por hoy, porque la tecnología ya es existente y estamos ayer retrasados con el tema de poder anticiparnos a lo que se nos viene. Entonces, la única forma de generar esa ambigüedad es tener un modelo estructurado con decisiones diferentes a las actuales tradicionales que estamos teniendo. Muy bien, entonces, siguiendo la línea de conversación en cuanto a la ambigüedad, ¿qué has visto tú que los líderes malinterpretan sobre la señalización en la transformación de la IA? Y en particular, la brecha entre lo que los ejecutivos creen que han dejado claro y lo que la organización realmente interpreta como prioridad o riesgo, que también mencionaste, u urgencia, de una manera aceptable. Yo comentaría que en esa mala interpretación, señalar no es comunicar y comunicar no es gobernar, ¿sí? Entonces, los líderes creen que han sido claros, pero la organización interpreta otra cosa. Entonces, ahí es cuando digo, señalar no es comunicar, es gobernar la interpretación. Y eso obviamente existe un gap en lo que los ejecutivos creen haber dicho y lo que la organización entiende como prioridad y riesgo aceptar. Entonces, en ese proceso, obviamente tenemos que trabajar y ser muy claros en la definición de las juntas, en cómo establecer el camino adecuado basado en una gobernanza para tener, obviamente, lo que definí con un valor retornable y el menor riesgo posible. Entonces, que se evite esa mala interpretación, y a veces lo que puede suceder, nuevamente, y basamos, si no tenemos una data gobernada, una data bien gestionada, de calidad, en la oportunidad que está, el resultado que estamos teniendo en esa señalización de la IA, la IA es que me está generando datos incorrectos. Pero no es así. Entonces, si tú no tienes el insumo adecuado, yo hablaba en la otra ocasión, estás construyendo un edificio digital de 10 pisos en un terreno pantanoso. Y ese es el riesgo, obviamente, que tenemos que tener y saberlo controlar. Entonces, por ejemplo, observé que Citibank
instaló, implementó agentes bancarios con una señal clara y tradujo su decisión en dirección, mejorando la satisfacción del cliente, la experiencia real del cliente, no con menús estáticos, y reduciendo los costos y midiendo cada interacción del cliente realmente si es que cumplió con su objetivo de información, un canal de venta adicional, el compromiso del cliente, el compromiso del banco con el cliente, porque a veces es un cliente entra, no se satisface, pero ya contó en la ecuación más uno, más uno, más uno. Pero la realidad es otra porque no llegas a definir efectivamente y tener un dashboard de control basado en ese modelo. Entonces, esas implementaciones en esas decisiones son las que obviamente tenemos que evitar y nuevamente, señalar no es comunicar. Entonces, aquí la forma es gobernar. La gobernanza, sobre todo, es la que prima en estos modelos. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que mencionaste algo que vale la pena enfatizar de mi parte, y es señalar no es comunicar y comunicar no es gobernar. Creo que son palabras muy sabias que todos deberíamos de absorber, digerir y entender. Me gustaría cambiar un poquito la dirección de la conversación y enfocarnos en lo que tiene que ver con el equipo de liderazgo. Entonces, de nuevo, dentro del contexto de la transformación con IA, ¿cómo sabe un líder cuando un equipo de liderazgo todavía está explorando las posibilidades en lugar de cuando realmente han cruzado ese umbral de decisión y sean comprometidos con una dirección que la empresa puede, de hecho, alinear? A ver, aquí estamos hablando de un enfoque y es claro en cuanto a la claridad, que la falta de claridad en ese modelo se convierte en un problema estructural. Hablábamos al principio, no es tecnología, es estructural. Entonces el modelo de negocio, la forma tiene que cambiar. Entonces esa claridad deja de ser una comunicación cuando afecta la capacidad de actuar, ¿ya? En IA esto ocurre rápido y demasiado rápido. Sin una gobernanza de datos de IA, las organizaciones no pueden ejecutar con calidad ni seguridad los procesos que están gestionando. Entonces, yo diría, podemos tener ahí nuevamente una ecuación que nos ayuda dentro de los procesos, la inquietud que tú dices y muy bien desde el lado del liderazgo, es que sin gobernanza de datos no hay IA, sin gobernanza de IA no hay escalabilidad y sin gobernanza de riesgos no hay aprobación regulatoria. Entonces, hay que tener claramente en este enfoque que la gobernanza, nuevamente, que estamos hablando, predomina, los equipos tenemos que ser claros en los roles que definimos, ser parte integral del proceso y dentro de esa definición para cumplir obviamente las mediciones, los marcos regulatorios, los resultados que estamos teniendo. Y algo muy importante más que yo considero allí es el tema de la ética con la cual estás actuando con la IA. Pero ese es un capítulo diferente que obviamente viene no de moda, sino de una realidad visible, vigente en la gestión, por el criterio que tiene el ser humano y el conocimiento en las organizaciones para obviamente sacarle mejor provecho a la IA. Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, dentro de, digamos, palabras clave que mencionaste, estaría gobernanza, escalabilidad, aprobación responsable, el aspecto ético definitivamente. Entonces, básicamente todo eso podríamos ponerlo bajo la sombrilla de disciplina. ¿Cómo es el compromiso disciplinado cuando los líderes están haciendo movimientos relacionados con la IA bajo presión, que tú has mencionado bastante? Entonces me gustaría explorar un poquito más eso, bajo la información incompleta y con la urgencia que existe actualmente en el mercado tan competitivo que tenemos? Mira, tú tocas una palabra que no es trivial, sino es una palabra con mucha fuerza, compromiso. Y obviamente el umbral decisional se cruza cuando hay recursos, estándares y accountability. Entonces, ese umbral basado en un compromiso es donde puedes gestionar y distinguir que lo que vas a realizar, ¿sí?
puede funcionar de una manera diferente. Ya habíamos hablado del tema JP Morgan, qué es lo que hizo y entrenó más de 200,000 empleados. Eso es basado en un compromiso, ¿sí? Y en el que todos se subieron en ese ecosistema, en esa ola, para poderlo lograr. ¿Acompañado de qué? De una gobernanza y de priorización y de los proyectos que está. JP Morgan puede competir tranquilamente con Revolut, con Nubank, con N26, se ha preparado para ese propósito. Ha desacoplado. Unos le llaman banca componible, otros llaman banca defragmentada, otra Next Generation Bank. Hay varios tópicos, pero sí, es una realidad que se viene para nuestra región y sin ese compromiso de gestionar el modelo que tiene que cambiar sí o sí, nuevamente, siento que estamos ayer empezando algo que ya tiene que estar desarrollado de una manera diferente. Entonces, la dirección se sostiene incluso con una información y el compromiso disciplinado es lo que nos da la visibilidad de esa presión a poder actuar sobre. ¿Por qué? Porque tenemos el time to market con una urgencia de mercado y cómo vendemos y cómo gestionamos. Está bien, pero no podemos dejar de ver lo que está pasando en nuestra región. Ya en Latinoamérica ya llegó Revolut, ya está en México, ya está en Colombia, las leyes están aprobadas, sé que en Ecuador están aprobando, en Costa Rica están aprobando. Entonces estos monstruos gigantes están entrando y van a entrar con fuerza. ¿Por qué? Facilidad, flexibilidad, modo de trabajo. Entonces el compromiso de nosotros con las organizaciones tiene que ser llevar a ese modelo, obviamente, de poder gestionar en las juntas directivas, en las mesas de trabajo, en lo que tenemos que hacer basados en diagnóstico, assessment de madurez y una gobernanza adecuada para hacer un roadmap más claro, definido y obviamente que genere valor, midiendo riesgo. Sí, y de hecho eso me pone a pensar, has mencionado en cierta forma una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando la banca, cómo era o cómo es ayer, por decirlo de alguna manera, y cómo debería de ser hoy y cómo debe de ser mañana. Eh, y esto también creo que entra un poco más fuertemente dentro de uno de los temas centrales de liderazgo estable de Horizon. Entonces, hablando de ese aspecto de estabilidad, ¿cómo crees tú que deben los líderes mantener esa dirección estable sin volverse rígidos conforme hacen esa transformación con IA? Tomando en cuenta pues que la banca es altamente tecnológica y al mismo tiempo hay una curva de aprendizaje interno que debe de continuar evolucionando. A ver, yo diría que no se trata de rigidez, sino de avanzar con gobernanza clara y minimizar los desperdicios existentes. Entonces ahí podríamos ir un propósito firme y una ejecución flexible. La clave aquí, yo digo, es balancear la estabilidad con la adaptabilidad. La dirección debe ser firme, sí, con propósito y gobernanza, pero flexible en la ejecución. ¿Sí? Tener el apetito al riesgo, saber fallar temprano, no, ojalá, y eso viene desde la transformación digital, pero trabajar en los modelos donde puedes aprovechar las soluciones que están establecidas de mercado. ¿Por qué? Porque ya existen gurús que gestionan y desarrollan las startups y las fintechs, modelos basados en modalidad de servicio, que no necesito trabajar sino brindar un servicio. Entonces, ahí es cuando hablo de la flexibilidad. Ya, tú tienes casos como Wells Fargo y Capital One, que usan la IA conversacional adaptando la ejecución sin perder dirección. Entonces el propósito no cambia, la forma sí. Y a través de ese mecanismo inclusive gestionan de una manera de atención y canal de venta que automatiza los procesos que están gestionados, generando un valor de experiencia y compromiso para el cliente diferenciado. Entonces aquí nuevamente el propósito tiene que ser firme y la ejecución flexible donde yo veo sin rigidez. Sí, y esto es muy interesante porque, bueno, todos sabemos, y es algo que se ve en todo el mundo en la industria financiera, al mismo tiempo de que es altamente competitiva, siempre hay esa batalla interna, por así decirlo, entre querer estar en el filo de la tecnología, por lo mismo de lo competitiva que es la industria, y al mismo tiempo hay mucha actitud, mucha ejecución que sigue siendo bastante conservadora.
Y me gustó mucho lo que tú mencionaste en cuanto a avanzar con gobernanza y ser flexible en la ejecución. Entonces, ¿qué creencia cuando se está llevando a cabo la transformación de IA consideras tú que los altos ejecutivos necesitan para desaprender? ¿Y de qué manera pueden hacer que las organizaciones se muevan con más coherencia y con menos desperdicio conforme están avanzando? Mira, los líderes deben desaprender que basta con anunciar iniciativas o ganar premios. Entonces yo digo, la foto no basta, los premios no bastan. Las acciones son las que sirven y ejecutan. El informe de Gartner obviamente muestra que menos del 30% de los CEOs están satisfechos con el ROI que ha generado la IA. La foto no basta. Claramente esa es la consecución de. Entonces recordemos que los clientes no son de los bancos, son de quien les ofrezca experiencia viva, en el tiempo y lugar, con la menor fricción. Entonces eso es lo que tenemos que desaprender para obviamente gestionar y cambiar a lo que se viene. Nuevamente, Revolut, N26, lo vienen haciendo, lo vienen gestionando. Los millones de clientes que vienen teniendo en sus modelos es porque obviamente está basado en un ecosistema sin oficinas, sin fricción, facilidad y flexibilidad para el uso del cliente. La transaccionalidad que existe es al instante en el tiempo y la forma que lo que quieres gestionar y realizar. Entonces nos olvidamos de los modelos típicos tradicionales de banca y aquí es donde obviamente decimos, donde los líderes tienen que desaprender basados obviamente en estos modelos existentes. Ya no podemos ser fast followers, tenemos que actuar. El modelo es actuar y el modelo es actuar ya. Sí, definitivamente. Una pregunta que me surgió a la mente con esta última narrativa de tu parte, y tomando en cuenta que tú tienes una experiencia increíble en la industria bancaria, tu conocimiento no solamente abarca el contexto de la banca en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Muchos de los datos que nos has dado, por ejemplo, los datos de Gartner, hacen claro que siempre te has mantenido actualizado y en el filo de lo que sucede a nivel mundial y obviamente en tu contexto que es primordialmente Latinoamérica. Entonces, la pregunta que me surge a la mente es, contrastando, y no me refiero a que sea un contraste radical, pero sí contrastando cómo está operando actualmente la banca en Latinoamérica y la banca a nivel mundial con todo esto de la adopción de la IA. ¿Qué consideras tú que los líderes de la banca latinoamericana deberían de prestarle particular atención para reducir el espacio que ya existe actualmente en las finanzas en Latinoamérica, en la industria financiera latinoamericana comparado con la industria financiera en el resto del mundo? ¿De qué manera podría la banca latinoamericana llegar donde está la banca en otros lugares del mundo hoy? Inclusive, obviamente, no necesariamente seguir estando un paso atrás o hombro a hombro, sino que inclusive poder rebasar la industria bancaria en otros países. Creo que como reflexión para los líderes, y obviamente hablemos líderes desde el CEO, el CEO, los equipos técnicos, los equipos de negocio. Nuevamente, como arrancamos, las organizaciones no se mueven por decisiones, sino por dirección clara, gobernada y utilizable. Ese yo creo que es un mensaje muy importante. Ya JP Morgan lo gestionó, McKinsey lo dijo, y Gartner lo establece sus estadísticas y coinciden que el secreto está en trascender, asumir riesgo y generar cambios hoy, no mañana. Eso lo dicen en concepto estas grandes empresas que vienen haciendo. Entonces, no podemos seguir siendo followers, sino liderar con visión de futuro. Entonces, la banca que quiere escalar debe trascender el legacy, sí o sí. Ya. Tiene que tener el apetito al riesgo, tiene que prepararse para integrarse con esos ecosistemas que ya existen y tienen los modelos definidos. Amazon es un ejemplo. Ellos tienen un modelo definido y si tú quieres unir sus servicios de integración, tienes que usar su estándar definido en el BIAN, un término técnico, pero la única forma es sabiendo adaptar esa forma de conectividad.
Entonces el Open Finance está encaminado. El Open Finance estamos ahí en las puertas. Cambiar la forma de trabajar, definitivamente el esquema de los modelos de trabajo, medir los niveles de madurez en todas las dimensiones, cultura, gobernanza, IT, data, riesgos, servicio al cliente, liderazgo general. Diagnosticarnos frente al mercado, qué dice el benchmark, tú mencionabas, para igualarnos con el otro es compararnos en los niveles de madurez, cómo estamos contra la región o contra el mercado y cuál es esa brecha, ese gap, donde podemos establecer un roadmap de cuánto podemos llegar a tener y tomar esas decisiones con visión de futuro. Entonces, un llamado de acción podemos decir para el área del negocio, definir los dolores reales del cliente, los pains, ponerse a redactar y definir cuáles son los pains y cuáles son los aliviadores que necesitan para cubrir esos pains. Es una fórmula de value proposition que obviamente ayuda a tener esa definición. Priorizar los casos de uso con impacto inmediato, que obviamente ahí el financiero es el que les va a estar midiendo, y trabajar con tecnología desde el inicio. Tecnología no es del esquema de la orden de take order, hagan, sino hagamos, gestionemos. Considérenlo, tecnología, datos, ciberseguridad ya en la junta, en la mesa de trabajo, porque es el ente habilitador para decir que la ideación que estamos queriendo tener es posible hacerlo. Pero ahora, no 18 meses después, esa fórmula ya no existe. Medir el valor en experiencia, eficiencia y velocidad, eso desde el lado de negocio. Entonces hablemos quizás para un líder, un CEO, un CTO, definir estos estándares, el famoso BIAN, en los modelos de Cloud Ready, el tema de APIs integrados y gestionados disponibles para desfragmentar la parte legacy y unirse a lo que dice BIAN. Priorizar modernizando basado en valor y riesgo, sabiendo qué es lo que tiene que hacer, porque hay que hacerlo para reducir esta deuda tecnológica o riesgo por obsolescencia. Crear un modelo de gobernanza de datos, ser el apoyo a la ciberseguridad, gobernanza de datos de IA, gobierno de tecnología, sin el marco del trabajo del uso de la tecnología, y alinear esa tecnología con dirección ejecutiva, no con urgencias del día a día. En una dirección ejecutiva clara, definida y todos juntos en la mesa de trabajo. Ya los amigos, los labradores del campo de batalla, yo digo los equipos técnicos, que son los que están allí, los de operaciones. Obviamente, adoptar estándares y patrones comunes que existen en el mercado, existe mucha información de estos estándares. Documentar, automatizar y medir. ¿Por qué? Porque sin documentación luego carecemos y tenemos los problemas. No nos gusta, pero ya los procesos pueden definirse automáticamente, documentarse. Trabajar con el negocio desde el inicio, como lo habíamos dicho, y construir las soluciones que estamos desarrollando, apoyados con la IA, que es un 30-40% de apoyo, para que estas soluciones escalen y no sean parches y no sean monolitos que mañana el costo es mayor y el tiempo no se diga. Entonces, esa es la visión donde tenemos que tener. Yo podría terminar diciendo que la dirección no es un documento, sino es un sistema vivo que mueve a la organización, es constante, ¿ya? Y entonces tenemos que tener ese mapa, esa brújula para seguir con claridad, con decisión, en un enfoque claro hacia el norte que queremos llegar. Genial. Bueno, pues creo que has presentado un roadmap y una estrategia en buena medida en cuanto a lo que los tomadores de decisiones deberían de considerar dentro de su estrategia de transformación con IA. Me gustaría hacerte una última pregunta. Si estuvieses tú en este momento conversando con un CEO o alguna persona a nivel de C-suite, CTO, CEO, y te preguntasen, Javier, ¿cuál es la lección más importante que debo yo de considerar dentro de mi adopción sobre IA? Es un tema, nuevamente, y lo que diría es, tu organización no se mueve por las decisiones, sino por las direcciones. Lo había dicho. Entonces, en ese modelo es genérate un autodiagnóstico de dónde estás en cada una de las líneas y verticales de acción de tu compañía. Eso te permite comparar contra el mercado qué son los puntos de interés y cuál es la priorización que tienes que darla. Si tú te haces entonces de ese autodiagnóstico, pasas un assessment.
en un assessment que defines los niveles de madurez. Los niveles de madurez te van a decir y enseñar dónde está basado en el tema de IA, pero nuevamente hay que basar la tecnología que tengo, cómo voy a utilizar la data que está estructurada, todo ese modelo, todo esos niveles de madurez en que tú te permita determinar el gap. Es el gap que determina la brecha de lo que los grandes players ya aprendieron la fórmula y cómo lo están gestionando. Entonces, ya no es un fast follower, sino es acción. Tercero, con ese nivel de madurez, es establecer, obviamente basado en valor y transformando lo complejo en las decisiones para que genere no solamente ROI para el financiero, sino cuántos menos clientes de abandono, cuántos más clientes en los canales de venta que se generan, toda la parte de eficiencia, toda la parte de productividad, toda la parte de talento. El talento humano es muy importante, el talento hay que entrenarlo para que saque provecho a todo este modelo de herramientas y sean obviamente más productivos en el día a día. Y eso te va a generar un roadmap a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses y más de 12 meses estructurado, y no todo tiene que ser a 12 meses. Habrán 3, a 6, a 4, a 12, a 18, dependiendo del nivel de madurez que estás. Entonces, si tú estableces este proceso, es donde podemos llegar obviamente a ganar y a construir lo que prepararnos para competir con estos bancos digitales que están llegando a nuestros mercados. Javier, tú y yo nos conocimos por primera vez hace 6 años aproximadamente, 6, 7 años o más. Y interactuar contigo fue una experiencia increíble. Y siempre para mí ha sido un placer tremendo el intercambiar perspectivas, experiencias y también disfrutar de tu sabiduría. Y dentro de este podcast ha sido un placer increíble el tenerte con nosotros y estamos infinitamente agradecidos por haber compartido con todos tanto tu sabiduría como tu experiencia. Muchas gracias. A ti, Masa, más bien, y agradecido por permitirme poder tener esta plática de mucho valor, de muchas decisiones que podemos tomar y el encontrarnos dónde estamos y a dónde queremos ir. Ha sido siempre un gusto y saludarte y verte nuevamente. Gracias. Gracias, Javier, de nuevo. Y muchas gracias a todos por atender este podcast. Estoy seguro que lo que Javier compartió con nosotros nos va a ayudar a avanzar en nuestras adopciones de IA desde el punto de vista de liderazgo y de estrategia de una manera acelerada. Entonces, de nuevo, gracias a todos por estar con nosotros y Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.